Hay una escena que los otros videos no te van a contar. Es la noche antes de la cirugía. Lucha Villa está en una reunión con colegas músicos. Tiene 60 años, acaba de divorciarse por quinta vez, y en algún momento de la noche dice una frase que el cantante Alberto Ángel, el Cuervo, nunca olvidaría. Mañana me voy al desgrasador, lo dijo con humor, con esa sonrisa amplia que usaba cuando no quería que nadie supiera lo que sentía por dentro. El Cuervo se rió. Todos se rieron. Nadie entendió que esa mujer no estaba haciendo un chiste. Estaba despidiéndose de algo. Al día siguiente entró a un quirófano en Monterrey para una liposucción de rutina, y la voz más poderosa de la música mexicana nunca volvió a cantar una sola nota. Llevo meses revisando testimonios, entrevistas, declaraciones médicas y registros de su carrera para armar lo que vas a escuchar hoy. Y lo que encontré no es la historia de un cirujano negligente, aunque también es eso. Es algo más incómodo. Es la historia de una mujer a la que nadie supo decirle que podía parar. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué. Una mujer que había sobrevivido la pobreza extrema, 5 divorcios, los palenques y las alcobas de un narco, entró a ese quirófano por decisión propia. ¿Y por qué esa decisión fue la única que no pudo remontar? Si este tipo de historias te llegan, suscríbete a Apellidos que Hablan. Cada semana hay una nueva. Sigue aquí conmigo. Todo comenzó en un pueblo del norte de México, donde el polvo no descansaba nunca. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, 1936. Calles de tierra, casas de adobe, frijoles hirviéndose en una olla casi vacía. En esa casa nació Luz, Elena Ruiz Bejarano, sin imaginarse que ese nombre un día no le iba a alcanzar para contener todo lo que se convertiría. Su madre estiraba los centavos hasta que se rompían. De su padre apenas quedó una silueta borrosa. En el México pobre de los 40, los hombres que se iban no generaban preguntas, solo dejaban huecos. Pero esa niña tenía algo que nadie podía ignorar. Era alta, altísima para la época, 1,75 m que la hacía sobresalir en cualquier grupo como una torre. Y tenía una voz, grave, ronca, profunda, como si saliera del fondo de la tierra. Cuando cantaba en la iglesia del pueblo, el sacerdote tenía que pedirle que bajara el volumen porque opacaba al coro entero. A los 12 años ya la llamaban para animar fiestas familiares. A los 14 cantaba en bodas, bailes y ferias patronales. La banda podía fallar, el sonido podía cortarse, pero la voz de Luz Elena llenaba el espacio completo, rebotando en las paredes como si el salón hubiera sido construido solo para ella. Y entonces, a los 15 años, tomó la primera decisión que marcaría el resto de su vida. Se casó con un hombre 20 años mayor. Mario Miller tenía 35. Era hermano de Paco Miller, un ventrílocuo conocido en el circuito del espectáculo. Él traía mundo, contactos, experiencia. Ella traía hambre, pobreza y una urgencia silenciosa por escapar de Camargo. En las ollas vacías y en los zapatos gastados estaba toda la explicación. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Una niña de 15 años a la que la vida le había enseñado que el matrimonio era la única puerta de salida disponible. No estaba eligiendo un hombre, estaba eligiendo una ruta de escape. En 1953 nació Rosa Elena. En 1954 llegó Carlos Alberto. 2 bebés en 2 años. Una adolescente convertida en madre antes de terminar de entender en qué se había metido. El amor, si alguna vez existió en esa casa, duró poco. 7 años después de la boda, Mario desapareció con la misma facilidad con la que había llegado. Ahora imagina esto. Una mujer de 22 años, 2 hijos pequeños,
Ninguna profesión, ninguna certeza. En el México de los 50, las opciones para alguien en esa situación cabían en una mano: volver con la familia y vivir de la caridad, buscar otro hombre que la mantuviera, trabajar de sirvienta, o apostar todo a esa voz que la hacía distinta. Lucha Villa eligió la apuesta más arriesgada. Dejó a sus hijos al cuidado de la familia y se subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con una maleta pequeña y un sueño que todos consideraban un delirio. Una mujer norteña, sin apellidos importantes, queriendo ser cantante en la capital. La recibieron el ruido, el smog, las pensiones baratas donde se compartía cuarto con desconocidas. Cantó en bares de mala muerte donde el humo de cigarro hacía arder los ojos. En cabarets donde los borrachos le lanzaban comentarios obscenos y billetes arrugados. En programas de radio a deshoras donde nadie preguntaba su nombre. Había noches que no tenía dónde dormir, días que no tenía qué comer, momentos en que pensaba en volver a Camargo con la cola entre las patas y admitir que todos tenían razón. Pero algo la detenía, algo en su interior le decía que si aguantaba una noche más, todo iba a cambiar. Y entonces llegó el golpe de suerte. Luis G. Dillon, un empresario argentino, buscaba una voz femenina potente para un espectáculo de variedades. La cantante que había contratado no apareció a la audición. Lucha estaba ahí, con un vestido prestado y las manos temblando. Cuando empezó a cantar, el silencio en la sala fue absoluto. Dillon la miró fijamente. Sus ojos se abrieron. 3 palabras que cambiarían su destino para siempre. Tú eres ella. Ese mismo día, Luz Helena Ruiz Bejarano desapareció y nació Lucha Villa. Lucha por la fuerza que Dillon veía en ella. Villa por Pancho Villa, el revolucionario chihuahuense, cuya leyenda todavía resonaba en cada rincón del norte. Era un hombre que sonaba a tierra, a raíces, a ganas de pelea. Un nombre ganador. Pero lo que vino después no fue un cuento de hadas. Fue una carrera de resistencia que duró 4 décadas. Y en cada etapa de esa resistencia, Lucha Villa fue dejando pedazos de sí misma que nadie nunca le devolvió. Aquí te pido que te quedes con algo importante antes de seguir. Recuerda a esa niña de Camargo, la que aprendió desde pequeña que para sobrevivir había que aguantar. La que nunca tuvo a nadie que le dijera que podía parar. La que construyó toda su identidad alrededor de una voz. Esa niña nunca desapareció del todo. Y décadas después, en un quirófano de Monterrey, esa niña iba a tomar la última decisión de su carrera. ¿Sabías que existe una grabación de la última conversación de Lucha Villa antes de entrar al quirófano? Déjame en los comentarios si conocías este detalle de su historia. Me interesa saber hasta dónde llega lo que el público sabe de ella. La carrera de Lucha Villa en los años 60 fue de las que no se planean. Sonaba en la radio y la gente llamaba para pedir que repitieran sus canciones. Sus discos se agotaban antes de que las tiendas pudieran reponer el inventario. En cada feria, en cada palenque, en cada fiesta popular de cualquier rincón del país, su nombre en el cartel era garantía de lleno, sin Televisa empujando desde atrás, sin campañas millonarias, solo el boca a boca, el pueblo recomendándola al pueblo. Pero lo que la hizo diferente a todas las demás no fue solo la voz, fue el overall. Mientras otras cantantes actuaban desde el balcón de los palenques, separadas del público, protegidas de la multitud de hombres que llenaban el ruedo, Lucha Villa bajaba. Se paraba en medio del redondel, rodeada de hombres, enfrentando directamente esa masa de rostros desafiantes. Y los hacía callar. La llamaron la reina de los palenques, la grandota de Camargo, la primera mujer que conquistó un territorio que todos consideraban
exclusivo de los hombres. En ese mismo periodo llegó el hombre que le partiría el corazón, de maneras que ninguna canción pudo terminar de sanar. José Alfredo Jiménez, el compositor más grande que México ha producido, el poeta del tequila y la desolación, un hombre que escribía canciones como si le arrancaran el alma con cada verso. Escuchó la voz de Lucha Villa y quedó fascinado. Le escribió La Media Vuelta, especialmente para ella. Una canción sobre el desamor, sobre irse sin mirar atrás, sobre la dignidad de quien prefiere perderse antes que humillarse. La canción fue un éxito inmediato, y José Alfredo no paró ahí. La mano de Dios. Después que se me acabe la vida. Canción tras canción, cada una mejor que la anterior. Y entre ensayo y ensayo, entre gira y gira, los dos empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. La química entre ellos era evidente para todos los que los rodeaban. Pero había un problema enorme. José Alfredo estaba casado, tenía esposa, tenía 4 hijos, tenía una reputación que cuidar en un México donde el escándalo podía destruir carreras de la noche a la mañana. Lo que nadie supo entonces fue confirmado décadas después por los propios hijos de ambos. Rosa Elena Miller, hija de Lucha Villa, reveló en una entrevista que la canción Amanecí en tus brazos fue escrita para su madre, para Lucha, no para la esposa de José Alfredo, no para ninguna otra mujer. José Alfredo Jiménez Jr. lo confirmó desde el otro lado. Su padre nunca quería decir para quién era esa canción. Cada vez que le preguntaban, cambiaba de tema, hasta que un día, después de mucha insistencia, confesó que había sido para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio. ¿Y quién se casó con un músico del medio artístico justo en ese periodo? Lucha Villa, que contrajo matrimonio con Arturo Durazo, guitarrista de los Abson, en 1960, en pleno auge de su relación con José Alfredo. Un matrimonio que duró exactamente 3 meses. 3 meses. ¿Fue ese matrimonio apresurado una manera de huir de un amor que sabía que nunca podía realizarse del todo? Nadie lo sabe con certeza, pero quienes los conocieron dicen que la tensión entre Lucha y José Alfredo era palpable cada vez que estaban juntos. Cada presentación compartida era un ejercicio de contención. Cada canción que él le escribía era una declaración de amor disfrazada de arte. José Alfredo murió el 23 de noviembre de 1973. Tenía 47 años, destruido por el alcohol que había sido su musa y su verdugo al mismo tiempo. Lucha Villa siguió adelante. Cantó sus canciones durante décadas más. Guardó el secreto hasta que ya no pudo hablar para revelarlo. Pero esa no fue la única relación que marcó su vida, de maneras que el público nunca terminó de conocer. En 1975 llegó el hombre que le daría los mayores éxitos de su carrera, Juan Gabriel. El Divo de Juárez tenía 25 años, era brillante, excéntrico, genial, y vio en Lucha Villa algo que nadie más había visto de la misma manera. Juro que nunca volveré. La diferencia. Inocente pobre amiga. Te voy a olvidar. Canción tras canción, Juan Gabriel le entregaba sus mejores creaciones. Pero el proyecto que lo cambió todo llegó en 1985. Juan Gabriel decidió producir un álbum completo para ella. No solo escribir las canciones, supervisar cada aspecto de la producción, cada arreglo, cada instrumento, cada pausa, cada respiración. Las sesiones de grabación duraron semanas. Era un perfeccionista obsesivo. Hacía repetir las tomas una y otra vez hasta que quedaban exactamente como las escuchaba en su cabeza. El resultado fue el disco más vendido en la historia de la música ranchera. No discutamos. Ya no me interesas.
Tú a mí no me hundes. 7 versos. Eres divino. Resulta, cada canción se convirtió en himno. El disco apareció en la lista de los 100 álbumes que debes tener antes del fin del mundo, publicada por Sony Music en 2012. Lucha Villa estaba en la cima absoluta. Tenía casi 50 años y era más grande que nunca. Pero detrás de las luces algo estaba cambiando, algo que el público no podía ver desde el otro lado del escenario. Y es aquí donde la historia que los otros videos cuentan se queda corta. Porque lo que nadie explica bien es por qué una mujer con todo ese poder, con todo ese reconocimiento, terminó creyendo que necesitaba meterse a un quirófano para seguir siendo ella misma. Para entender eso hay que hablar de lo que pasó a mediados de los años 80. México vivía en la superficie la modernización, pero en las sombras crecía el cártel de Guadalajara con nombres que hoy suenan a leyenda oscura. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Hombres que movían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y querían tenerlo todo. El poder, los gobiernos, las policías y también los ídolos del espectáculo en sus mesas. Para ellos, tener a Lucha Villa cantando en una fiesta privada no era entretenimiento, era una demostración de poder. Las invitaciones empezaron como algo que parecía normal. Un empresario anónimo que pagaba bien por un show privado. Un concierto discreto en un rancho donde la seguridad parecía exagerada. Nadie decía la palabra narco en voz alta, pero las armas largas, las camionetas sin placas y los fajos de billetes hablaban por todos. Lucha Villa no era la única. Cantantes, actrices, comediantes, todas pasaron alguna vez por esos escenarios paralelos, donde no había boletos ni prensa, solo hombres armados, botellas carísimas y una sensación constante de que cualquier palabra fuera de lugar podía ser la última. La noche que se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de su vida empezó como tantas otras. Guadalajara, aproximadamente 1985. Una mansión en las afueras. Muros altos, cámaras, guardias en cada esquina. La periodista Anabel Hernández documentó lo que ocurrió ahí en su libro Emma y las otras señoras del narco, basándose en testimonios de los propios escoltas de Don Neto. Lucha llegó vestida para cantar, con ese porte de reina que nadie podía copiarle. La hicieron pasar a un salón y después un asistente se le acercó al oído y le dijo que el patrón quería saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta solo lo saben 2 personas, pero los escoltas narran el antes y el después. La vieron entrar sin joyas llamativas. La vieron salir casi 2 horas después con una sonrisa diferente a la de los palenques. En sus orejas colgaban 2 esmeraldas enormes, verdes como hojas de primavera. En sus muñecas, brazaletes del mismo tono. Anillos. Piezas tan grandes que ningún escenario habría podido disimularlas. Esas joyas no las traía cuando llegó, declaró uno de los testigos años después. ¿Fue un romance? ¿Un acuerdo? ¿El capricho de un hombre que quería demostrar que podía colgarle el mundo en las orejas a la mujer más famosa de México? Nadie lo sabe con certeza. Y Lucha Villa perdió la capacidad de hablar antes de poder contarlo. Pero lo que sí se puede decir es esto. Esa mezcla de gloria prestada y poder ajeno la encerraba en una burbuja que la hacía sentirse importante y al mismo tiempo prisionera. Cuando aceptas cantar para esos hombres, cuando aceptas sus regalos, también aceptas que una parte de tu vida ya no te pertenece. Y quizás por eso, años después, cuando se miraba al espejo a los 60 años, el miedo fue tan grande. No era solo el temor a dejar de gustarle al público, era el pánico a dejar de ser esa mujer que los poderosos querían a su lado.
la que los presidentes invitaban a sus cenas y los capos a sus habitaciones privadas. Si perdía esa imagen, ¿qué quedaba? La niña de Camargo mal vestida, la joven abandonada con 2 hijos, la mujer que siempre tuvo miedo de no ser suficiente. Guarda esa imagen en tu mente, porque es la clave de todo lo que viene después. Lucha Villa bajando las escaleras de una mansión del narco, cubierta de esmeraldas, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Años después, en Monterrey, tendida en una camilla conectada a monitores que no entienden de joyas ni de poder, entre esas 2 escenas se esconde lo que ningún video ha contado bien todavía. Los años 90 llegaron con todo el peso que tienen los años cuando el cuerpo empieza a cobrar lo que la carrera no pagó. Lucha Villa pasó los 40, luego los 50, y seguía llenando escenarios que muchas cantantes más jóvenes solo podían soñar. Las radios seguían programando sus canciones, los empresarios seguían peleándose por fechas, pero el espejo empezó a decirle otra cosa. La voz ya no salía tan fácil a la tercera presentación de la noche. Las desveladas dolían más, las fajas eran cada vez más apretadas y los vestidos cada vez más complejos, para esconder lo que el tiempo iba marcando sin pedir permiso. Sus amigas de generación empezaron a irse. José Alfredo había muerto en 1973. En febrero de 1996, Lola Beltrán cayó fulminada por un derrame cerebral después de cantar como siempre, hasta que el cuerpo dijo basta. Lucha fue a velorios, a misas, a homenajes donde sonaban canciones que ella misma había compartido en escenarios durante décadas. Y cada vez que oía la frase se fue haciendo lo que más amaba, sentía un escalofrío que nadie veía. Ese iba a ser también su final. Desplomarse en medio de un palenque. El éxito también cambia de forma con los años. Las televisoras querían rostros frescos. Lucha seguía siendo respetada, sí, pero empezaba a notar pequeños detalles que la herían más que cualquier crítica directa. Un productor que sugería una iluminación más favorecedora, una revista que usaba fotos antiguas, un comentario aparentemente inocente sobre lo impresionante que se veía para su edad. Esa coletilla final, para su edad, se le quedó clavada como un alfiler. En casa la soledad era otra historia. 5 matrimonios, 5 intentos de construir un refugio, 5 veces recogiendo maletas y explicándoles a los hijos que esta vez estarían mejor. A los 60 años no quedaba ni rastro de la fantasía de pareja para siempre. Había hijos, nietos, familia, pero al final del día, quien se quedaba frente al espejo desmaquillándose en silencio era ella sola. La misma mujer que había desafiado a los hombres en los palenques desde el centro del ruedo, ahora se peleaba con una báscula, con un botón que no cerraba, con una arruga nueva que ni el mejor maquillista podía esconder del todo. El año 1996 fue por fuera un triunfo absoluto. Juan Gabriel la reunió con Lola Beltrán y Amalia Mendoza para grabar Las Tres Señoras, el álbum que sellaba para siempre su lugar en el Olimpo del ranchero. Compartió estudio con Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía. Mientras grababa Hoy que pienso tanto en ti, su voz sonaba firme, segura, con esa autoridad que solo dan las décadas. Pero en las fotos de esas sesiones, si miras con atención, hay algo más. El cuello cubierto, las mangas largas, los ángulos cuidadosos. Ella misma pedía que la tomaran de aquí para arriba. La palabra retiro empezaba a aparecer en las entrevistas, siempre envuelta en chistes. Algún día me voy a ir, pero todavía no, decía riendo. La verdad era que no sabía cómo dejar de ser Lucha Villa. ¿Quién era Luz Helena sin micrófono? ¿Sin palenque? ¿Sin cámaras?
Esa pregunta le pesaba más que cualquier joya que le hubieran colgado en las fiestas de los capos. Y cuanto más miedo sentía de perder ese personaje, más se aferraba a la idea de conservar intacto el cuerpo que lo sostenía. Una maquillista nueva, sin saber a quién tenía enfrente, le dijo un día: «La vamos a dejar preciosa como antes». Ese como antes la atravesó como una daga. De ahí surgió la idea de la cirugía, no como un capricho, como un intento desesperado de detener una caída que solo ella sentía. El cirujano de Monterrey le dijo que sería rápido, sencillo, casi rutinario. Una liposucción y un ajuste abdominal. Una mujer como usted estará lista en pocos días. Ella no estaba buscando estar lista para un concierto. Estaba buscando estar lista para seguir existiendo en un mundo que parecía expulsarla lentamente. La noche anterior al viaje a Monterrey preparó su maleta pequeña como si fuera a una presentación de fin de semana. Entre los vestidos guardó una foto donde aparecía a los 35 años en pleno auge, con sombrero, trenza larga, sonrisa desafiante. «Así voy a quedar otra vez», dijo en voz baja. Sus hijos intentaron convencerla de que no lo hiciera. Le dijeron que la querían como era, que no arriesgara su salud. Pero la inseguridad que nació en Camargo cuando era una niña sin padre y sin dinero pesaba más que cualquier argumento. Toda su vida había sido un combate contra la pobreza, contra los prejuicios, contra los hombres que quisieron moldearla. Esta cirugía era para ella una extensión de esa pelea interminable. El día del viaje, Monterrey amaneció con un sol blanco, casi hiriente. Lucha llegó al hospital caminando con esa determinación que usaba para esconder las dudas. Saludó al personal con la cordialidad impecable que la caracterizaba. Firmó documentos. Respondió preguntas médicas. Antes de entrar al área restringida hubo un instante, apenas unos segundos, en que su máscara casi se rompió. Miró a uno de sus hijos, lo tomó de la mano y dijo una frase que nadie olvidaría. «Si algo me pasa, acuérdate de que siempre lo hice todo por ustedes y por el público». Era una despedida disfrazada de broma. 14 de agosto de 1997. A las 9:12 de la mañana, la puerta metálica del quirófano se cerró detrás de ella con un clic que sonó más fuerte de lo que debería. Adentro, el aire olía a desinfectante y frío estéril. Afuera, su hija se persignó sin que nadie la viera. Lucha, todavía consciente, alcanzó a hacer una broma. «A ver si por fin quedó flaquita». Rieron. A las 9:27 empezó la sedación. Sus ojos se fueron cerrando despacio. Lo último que escuchó fue la voz de una enfermera diciendo: «Respire profundo, señora Lucha. Muy bien. Eso es». Entonces llegó la oscuridad. Los primeros minutos fueron rutinarios, pero a las 9:41, la anestesióloga notó que la saturación de oxígeno bajaba demasiado rápido. El monitor comenzó a emitir un pitido irregular. El corazón de Lucha Villa empezó a oscilar de manera errática. Fibrilación ventricular. El corazón se detuvo. El monitor se fue en línea recta. Un sonido blanco, continuo, que ningún mexicano estaba preparado para escuchar. Los médicos comenzaron la reanimación, pero cada segundo que pasaba era una sentencia que nadie podía revertir. A los 30 segundos sin circulación, el cerebro comienza a sufrir. A los 60 segundos, las neuronas empiezan a morir. A los 3 minutos, las áreas del lenguaje ya están comprometidas. En ese quirófano pasaron 7 minutos. Cuando el corazón finalmente respondió a una descarga eléctrica y volvió a latir, la artista más poderosa de México ya no estaba en ese cuerpo. Lo que quedaba sobre la camilla era la cáscara de una vida extraordinaria. El cirujano dijo inicialmente que habían sido menos de 2 minutos, que era recuperable, que había esperanza,
Pero días después, el neurocirujano José Luis Azad Morel examinó a Lucha Villa y encontró lesiones en el córtex cerebral, en el tallo cerebral, en el tálamo, en el hipotálamo, áreas fundamentales que controlan el movimiento, el habla, la memoria, la conciencia misma. El daño era extenso, era profundo, era, según todas las evaluaciones, irreversible. Y para que ese nivel de daño existiera, el cerebro de Lucha Villa había pasado más de 5 minutos sin oxígeno, no 2, más de 5. El cirujano había mentido, o al menos había minimizado de manera brutal lo que ocurrió en su quirófano. Sus hijos demandaron al doctor Eugenio Pacelli por negligencia médica. El caso se arrastró durante años. Las consecuencias legales al final fueron mínimas. Las consecuencias para Lucha Villa fueron eternas. 11 días. 11 días estuvo en coma profundo mientras su familia esperaba afuera de la unidad de cuidados intensivos. Su hija Rosa Elena le ponía música a través de audífonos. Canciones de Joan Manuel Serrat, el cantautor español que Lucha adoraba. Le hablaba durante horas contándole cosas del mundo exterior, de sus nietos, de todo lo que la esperaba cuando despertara. Mueve un dedo si me escuchas, mamá. Solo un dedo. El 31 de agosto de 1997, después de 11 días en la oscuridad, Lucha Villa abrió los ojos. México celebró. Los titulares anunciaron su regreso. Los fanáticos respiraron aliviados. Pero la mujer que despertó ya no era la misma. No podía hablar. Las palabras que durante 40 años habían salido de su garganta como ríos de oro ahora estaban atrapadas en algún laberinto de su cerebro dañado. No podía caminar bien. Sus piernas, esas piernas largas que la hacían imponente en los palenques, apenas la sostenían. No podía recordar los nombres, las fechas, las canciones, los rostros de personas que había conocido durante décadas. La familia hizo lo imposible. La llevaron al Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, uno de los mejores centros del mundo para ese tipo de lesiones. Los tratamientos duraron meses. Hubo avances pequeños. Lucha aprendió a decir algunas palabras otra vez. Aprendió a leer de nuevo como una niña de 6 años. Pero la voz no volvió. Nunca volvió a cantar ni una sola nota, ni un solo verso, ni siquiera tararear una melodía. La voz más grande de la música mexicana quedó en silencio absoluto. Y quizás tú también sabes lo que es perder algo que te definía, algo que eras tú, no algo que tenías, algo sin lo cual no sabías cómo existir. Lucha Villa tuvo que aprender a vivir sin su voz, sin su carrera, sin la identidad que había construido durante 4 décadas. Eso es un tipo de pérdida que muy pocas personas entienden del todo. Hoy, Lucha Villa tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, lejos de las cámaras, lejos de los reflectores. Sus hijas la cuidan con una devoción que no tiene descanso. Es un trabajo de 24 horas, todos los días del año. En el rancho suena su música. Las canciones que ella grabó hace décadas llenan los espacios donde su voz actual no llega. La media vuelta. No discutamos, ya no me interesas. A veces, dicen sus hijas, reconoce las canciones. Sus ojos se iluminan por un instante. Sus labios se mueven como si quisiera cantar, como si la música estuviera ahí atrapada en algún recoveco de su mente dañada, tratando de salir. Pero las palabras no llegan, la voz no sale, el silencio permanece. En marzo de 2023 corrió el rumor de que había muerto. Las redes sociales se llenaron de despedidas, pero su hija María José lo desmintió con un mensaje claro. Es mentira. Ella está con nosotros y bien, gracias a Dios. Lucha Villa sigue viva. Pero la Lucha que México conoció murió en ese quirófano de Monterrey. Y eso obliga a mirar esta historia
de una manera diferente a como la cuentan los otros videos. Lucha Villa no fue solo la víctima de un cirujano negligente, aunque también fue eso. Fue una mujer a la que toda la vida le enseñaron que parar era rendirse, que el show debe continuar sin importar el costo, que su valor dependía de seguir siendo imponente, poderosa, deseable. Nadie le dijo que podía envejecer. Nadie le dijo que podía soltar. Nadie le dijo que la niña de Camargo que aprendió a sobrevivir a base de aguantar ya había ganado todas las batallas que importaban. Y esa es la tragedia más grande de esta historia. No el quirófano. No el cirujano que mintió sobre los minutos. El silencio de décadas de una industria que consumió a una mujer extraordinaria y nunca le devolvió el derecho a ser humana. Lucha Villa merecía otro final. Merecía despedirse en un escenario repleto, rodeada de mariachis tocando sus canciones, con aplausos que retumbaran en las paredes hasta hacerlas temblar. Merecía elegir el momento de su retiro. Merecía envejecer contando sus historias a quien quisiera escucharlas. No lo tuvo. El destino, la inseguridad y un bisturí negligente se lo arrebataron en 41 minutos de cirugía rutinaria. Hoy tiene 88 años. No puede recordar con claridad las canciones que la hicieron leyenda. Pero esas canciones siguen vivas en cada radio que las toca a las 3 de la mañana cuando alguien no puede dormir. En cada persona que las canta a todo pulmón en una fiesta. En cada corazón roto que busca consuelo en la música. La voz de Lucha Villa está en silencio. Su eco nunca dejará de sonar. Si esta historia te movió algo, suscríbete a Apellidos que Hablan y activa la campana. La próxima semana vamos con Lola Beltrán y Amalia Mendoza, las otras dos reinas del ranchero que el destino también silenció, y la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿por qué el precio del éxito siempre lo pagan ellas?